Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elisa Merari García López y estoy cursando segundo semestre en el Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz. Y bueno, la materia de la cual que voy a exponer de mi tema es probabilidad y estadística. Más adelante les estaré hablando sobre el respectivo tema que me tocó. Bueno, mi tema que me tocó, que yo escogí, es representación gráfica de datos. Bueno, ¿qué es una gráfica? Una gráfica es un tipo de representación de datos que generalmente son cuantitativas mediante recursos visuales, ya sea en líneas vectores, en superficies o también en símbolos. En este caso, para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística se guardan entre sí. En este caso transmiten esa información de modo más expresivo que nos permite con un solo golpe de vista y nos hace entender de qué nos hablan. Observan sus características más importantes e incluso saca una conclusión sobre el comportamiento de la muestra donde se está realizando el estudio. Una de sus funciones de la gráfica es que es importante para cualquier análisis de datos y debería de realizar antes de aplicar una prueba estadística o construcción de modelos. La opción de mostrar puntos está desactivada, así que es posible ver ningún dato en los gráficos de dispersión. Una de las características que podemos hablar de la gráfica es que las representaciones gráficas nos permiten conocer, realizar y comparar visualmente y rápidamente los datos sobre la evolución de varias magnitudes a lo largo del tiempo o si no en distintos lugares. Y esto hace que nos faciliten la comprensión de los hechos y las relaciones que existen entre ellos. Bueno, hablemos sobre las formas de representar los datos. Una de ellas es la gráfica de líneas, también reconocidas como gráfico lineal y bueno, es uno de los tipos más comunes de la visualización de datos. Bueno, una de las características de las gráficas de líneas es que se utilizan generalmente para representar la evolución de una de las variables a lo largo del tiempo, como antes ya les había explicado. En el número 2 tenemos que nos permite un análisis visual de los datos, lo cual hace que nos facilite las comparaciones entre distintas variables representadas. El sobreeje, un eje cartesiano, ya sea horizontal o vertical, que se representa por X y Y. Se trasladan los datos o valores, ya sean variables que vamos a analizar. Se señalan los puntos a cada periodo de tiempo, le corresponde un poco de valor a la frecuencia, lo cual pues se unen mediante segmentos lineales de puntos consecutivos. La gráfica de barras verticales y horizontales. Bueno, en este caso la gráfica de barras verticales representan los valores usando trazos verticales, ya sean aislados unos a otros, según la variable a graficar, ya sea discreta o continua, pueden usarse para representar una o más series, lo cual en las barras horizontales solamente representan valores discretos a base de trazos horizontales aislados unos a otros. Se utilizan cuando los textos correspondientes a cada categoría son muy extensos, pueden usarse para representar una o más series. Hablemos sobre la gráfica circular o de pastel.
Bueno, también son reconocidos o llamados como gráficas de pastel o gráficas de 360 grados. Son recursos estadísticos que se utilizan para representar porcentajes y también proporciones. El número de elemento comparado, ya sea dentro de un gráfico circular, puede ser más de 5 hilos de representar porcentaje y proporciones. En este caso, el número de elementos comparados dentro del circular puede ser más de 5, como ya lo habíamos dicho, y se ordenan de mayor a menor e iniciando con el más amplio a partir de las 12 como un reloj. Una manera más fácil de identificar los segmentos es sombreando de claro a oscuro, donde el mayor tamaño es el más claro y el menor pues es el más oscuro. Al igual que en la gráfica de barras, el empleo de totalidades de colores facilita la diferenciación de los porcentajes proporcionados. A diferencia de otros tipos de gráficos, el circular no tiene ejes ni X ni Y. Y bueno, si la gráfica circular o gráfica de pastel se utilizan para aquellos casos donde se interesa no solamente mostrar el número de veces, sino que el atributo de manera tabular, sino más bien de la manera gráfica, de la manera que se pueda visualizar en mejor proporción en que aparece esa característica respecto al total. Hablemos sobre la gráfica de área. Bueno, la gráfica de área es un gráfico de líneas en el que área está entre la línea y el eje sombreado de un color. Estos gráficos normalmente se usan para representar los totales acumulados a lo largo del tiempo y son la forma convencional de visualizar líneas apiladas. Por lo tanto, las tablas de datos se encargan de la disposición de datos en filas y columnas, o también en algunas ocasiones se acompleja a su estructura. Aparecen en medios impresos, ya sea en notas escritas a mano, en software de la computadora, señales de gráficos y entre otros lugares. Bueno, tenemos los tipos de representaciones gráficas. En la número 1 tenemos los diagramas de barras, los cuales los diagramas de barras muestran los valores a frecuencias absolutas sobre un sistema de ejes cartesianos cuando la variable ya es discreta o cualitativa. En el caso de los histogramas solamente hacen formas especiales de diagramas de barras para distribuciones cuantitativas continuas. Los polígonos de frecuencia. Bueno, los polígonos de frecuencia están formados por líneas poligonales, ya sean, por ejemplo, abiertas sobre un sistema de ejes cartesianos. Gráficos de vectores. Los gráficos de vectores son circulares o de tarta que se dividen un círculo en porciones proporcionales según al valor de las frecuencias relativas. Los pictogramas. Bueno, los pictogramas son representaciones visuales figurativas. En realidad son diagramas de barras en los que las barras se sustituyen con dibujos alusivos a la variable. En el caso de los cartogramas son pues expresiones gráficas a modo de mapa, se podría decir. Y las pirámides de población se clasifican de grupos de población por sexo y edad. Vamos a hablar sobre los gráficos para variables discretas. Bueno, cuando representamos una variable discreta usamos el diagrama de barras.
cuando aprendemos a hacer una gráfica diferencial, se podría decir. Las barras deben estar estrechas para representar que los valores toman una variable donde son discretos. En este caso, el diagrama integral o acumulado tiene el correspondiente donde están representados de la misma forma. Tenemos un ejemplo aquí, donde se lanzan 3 monedas al aire en 8 ocasiones y se contabiliza el número de caras, por ejemplo X, obteniéndose como los siguientes resultados: X, 2, 1, 0, 1, 3, 2, 1, 2, y representan gráficamente el resultado como la solución, que en el primer lugar observamos que la variable es X y es cuantitativa discreta. Representando las modalidades, podemos decir que X es igual a E con 0, 1, 2 y 3. Los gráficos para variables continuas. Cuando las variables son continuas, utilizamos como diagramas diferentes de los histogramas y los polígonos de frecuencias. Un histograma se construye a partir de la tabla estadística, representando cada intervalo un rectángulo que tiene a este segmento como base. El criterio para calcular la altura de cada rectángulo es mantener la proporcionalidad entre las frecuencias absolutas o ya sean relativas de cada intervalo y el área de los mismos. El polígono de frecuencias se construye fácilmente si tenemos representando previamente el histograma, ya que en este caso consiste en líneas rectas los puntos del histograma. Corresponde a las marcas de la clase. Para representar el polígono de frecuencias en el primer y último intervalo, suponemos que los adyacentes a ellos existen otros intervalos de la misma amplitud y frecuencia nula. En ese caso se unen por la misma línea en los puntos ya sea del histograma que corresponden a sus marcas de la clase. Otro concepto de este tema sería el diagrama integral para una variable. Se le denomina también como polígono de frecuencias acumulado y se obtiene como la poligonal definida de abscisas a partir de los extremos de los intervalos en lo que hemos organizado la tabla de la variable y en ordenadas por sus respectivas alturas como las proporcionalidades a las frecuencias acumuladas. De dicho modo, el polígono de frecuencias absolutas es primitiva en el histograma. Los gráficos para variables cuantitativas lo consideramos como 2 tipos de gráficos. En función de que para realizarlos se usen las frecuencias, ya sean absolutas o relativas, o las frecuencias acumuladas, que se divide por diagramas diferenciales, que son aquellos en los que se representan frecuencias absolutas, ya sean absolutas o relativas. En ellos se representa el número de porcentaje de elementos que representan una modalidad dada, ya sea diagramas integrales. Son diagramas en los que representan el número de elementos que representan una modalidad, ya sea inferior o igual de una dada. En este caso se realizan a partir de las frecuencias acumuladas, lo que da lugar a gráficos crecientes. Obviamente que este tipo de gráficos no tiene sentido para las variables cualitativas. Según hemos visto que existen tipos de variables cuantitativas, ya sean discretas y continuas.
como ya lo habíamos hablado antes. En este caso vemos diferentes representaciones gráficas que pueden realizarse para cada una de ellas, así como los nombres específicos que lo reciben. En este caso hablamos sobre la escala de Chernoff y los gráficos estrella. Bueno, las caras de Chernoff es un gráfico que permite ilustrar tendencias en datos donde se miden varias variables al mismo tiempo. En este caso se relacionan los datos con rasgos de una cara, de modo que se puede diferenciar entre otras observaciones. Las caras de Chernoff nos permite identificar fácilmente los datos y también los valores que se representan mediante los rasgos de las caras. Deben ser como identificados perfectamente junto a su respectiva gráfica. En el caso de las caras de Chernoff, nos da el conocimiento de las tendencias de los datos que nos permite clasificarlos de manera visual. Por lo tanto, no contienen ningún tipo de información sobre los verdaderos valores que van a dibujarse. Bueno, esto sería todo, espero y les guste mi video. Les dejaré 5 problemitas aquí abajo. Adiós.